Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, también nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 21 de noviembre del año 2024. Hoy, como tenemos la conferencia del presidente José Raúl Mulino y tenemos un invitado de lujo, no vamos a tener resumen en materia internacional. Vamos directamente con nuestro invitado, Eric Molino Ferrer, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de Cuarto Poder para hablar de un tema que es el tema más importante, yo creo que se ha discutido en la Asamblea en los últimos 30 años, y es el tema de las reformas a la Caja del Seguro Social con el propósito de salvar el sistema de pensiones, pero de reformar también las prestaciones que se ofrecen por parte de ese ente público en el sector de salud. Bienvenido, Eric. No, gracias por la invitación, un placer estar acá. Ayer se ha estado, Eric, se están dando la dinámica esta que estableció la Comisión de Salud, Trabajo y demás en la Asamblea, y son muy pocos los aportes realmente que se están ofreciendo. Sí hay aportes, evidentemente. Ayer por ejemplo, Daniel Lombana, el abogado Daniel Lombana, llamó la atención sobre un tema, sobre varios, pero sobre el tema de la propiedad privada y la garantía que establece la Constitución a la propiedad adquirida conforme a derecho y a la ley, sobre el tema de las cuentas particulares, el sistema de cuentas particulares que se estableció a partir del año 2005. Sí, y mira, interesante, es parte de la democracia que todo el mundo se sienta escuchado y que todo el mundo pueda expresar, digamos, libremente su opinión, pero realmente ahorita estamos discutiendo, como tú bien lo has mencionado, uno de los proyectos de mayor importancia en las últimas décadas. El objetivo debería ser principalmente que nosotros estemos tratando de hacer reformas que en 10 o 15 años no volvamos a tener una discusión. La idea es tener un proyecto de ley que, si bien es cierto que está, ahorita mismo es un primer intento por parte del Ejecutivo de decir, bueno, discutamos sobre la base de esto, ya no hay tiempo para hacer más mesas de diálogo, tratar de dar cualquier tipo de complemento o comentario orientado hacia la autosostenibilidad del sistema y que, como estábamos diciendo, en 10, 15 años no volvamos a tener, digamos, que reformar porque lo hicimos incorrecto esta vuelta. Varios de los cuestionamientos que se han escuchado tanto en el periodo de consultas en la comisión de la Asamblea respectiva, como a través de medios de comunicación, tienen que ver con temas eminentemente económicos, ¿no? Sí. Pero ayer yo escuchaba en el YouTube en vivo tu participación en la Fundación Libertad y me di cuenta que no todo lo que se está diciendo, según tu perspectiva, tiene asidero en la realidad. Claro. Hay muchas distorsiones y se están manejando muchas cifras distorsionadas. Mira, y pasa que lamentablemente estamos teniendo una discusión en lugar de basada en hechos científicos y en una metodología financiera muy clara. Lamentablemente esto está empañado por muchos pretextos ideológicos y lamentablemente también hay personas que están, digamos, aprovechando la situación, no con el objetivo de salvar la Caja del Seguro Social, sino con el objetivo de tratar de ver si se hace un cambio en el sistema económico. Tiene que ver mucho más con política que realmente cumplir con el objetivo de salvar la Caja del Seguro Social. Pero ese mal, ¿viene desde la mesa o es ahora en la Asamblea? Bueno, eso ha venido desde la mesa y de hecho con las personas que han estado, digamos, tratando de empujar esa agenda, lo ha dicho muy claro, que la agenda de ellos más que necesariamente salvar la Caja del Seguro Social, hay que hacer un cambio estructural y hay que hacer un cambio del modelo económico, que realmente, en mi opinión muy particular, eso ni siquiera viene al caso, porque aquí el objetivo que estamos tratando de hacer bueno, sí. En esa mesa. Hay muchos temas en la Caja del Seguro Social, eso sí, lo reconocemos, pero ahorita mismo el problema inminente es que a partir del próximo año ya nada más se van a pagar 87% de las pensiones porque el dinero se acabó. O sea, ya estamos en una circunstancia donde hay que tomar una decisión y han empezado a decir, digamos, cosas que son factualmente incorrectas, como que, por ejemplo, el empuja hacia una cuenta individual va a ser unas tasas de reemplazo menores. Eso es matemáticamente falso. Yo he tratado de hacer, digamos, un poco de docencia demostrando con los números que eso no solamente no es cierto, que acabas teniendo inclusive unas tasas de reemplazo mayor al 60%, y yo creo que eso no contribuye al debate, porque al final hay personas que están haciendo preguntas muy válidas, porque esto es un tema complejo, es un tema que hasta para los financieros que son especialistas en esto les cuesta dar las explicaciones y el panameño necesita respuesta, pero me parece totalmente fuera de orden tratar de desviar el conversatorio hacia algo ideológico y no en el objetivo de salvar la Caja del Seguro Social. ¿Cuáles son las
mentiras más importantes que he escuchado en el debate? Bueno, la primera es que nosotros estamos teniendo o se está buscando a través de este proyecto de ley que la tasa de reemplazo sea de menos del 60%, cuando eso fácilmente uno se puede meter en la calculadora que el propio Estado dio y ahí uno pone los números y se da cuenta, basado en qué edad está empezando a hacer las aportaciones, cuánto es su salario, se da cuenta que la tasa de reemplazo puede ser inclusive por arriba del 60%, dependiendo de en qué monto uno empezó en qué momento uno empezó a trabajar. Esa parte es importante. La segunda, están satanizando el tema de las cuentas individuales cuando la propia ley no te habla de cuentas individuales, sino de cuentas nocionales. Entonces, han estado viendo, digamos, algunos misinformation, los famosos fake news, para tratar de desviar esto hacia el miedo a la intimidación. Te hablan de privatización, que tampoco está contemplado en el proyecto de ley. Lo que alegan es que si le pasas la función del Estado a un tercero es otra forma de privatizar. A ver, eso es un contrato de gestión privada. Los fondos, primero que los fondos son privados. Son privados porque cada uno lo está aportando y tú ni siquiera estás pasando toda la caja del Seguro Social, sino que estás pasando un componente de administración por el cual se va a pagar por un servicio de la misma manera que lo hace SIACAP con su fondo, de la misma manera que lo hace el Fondo de Ahorro de Panamá con su fondo. Eso no es privatizar, los fondos son de las personas. No es algo del Estado que se está pasando a ser privado. También se quejan de que no les han suministrado las corridas para poder validar. Ahí estamos de acuerdo. Yo creo que cualquier tipo de argumento que se haga, y por ejemplo estamos hablando que hay 3 componentes a las paramétricas que se están modificando, el aumento en 3 puntos porcentuales al sector privado, tienes el tema de los 3 años que se está aumentando la jubilación y el aporte que está haciendo el gobierno de 1.2 mil millones de dólares. Eso sigue siendo conceptual hasta que veamos las corridas. En esa parte sí para nosotros es importante entender cuál es el impacto que va a tener cada variable. Entonces nosotros al final, si se va a argumentar, como por ejemplo nosotros lo hemos estado haciendo, de que, oye, esos 3 puntos porcentuales hay que hacerlo de manera escalonada, hay que tratar de ver que a las pymes tal vez se le debe tener una consideración diferente a la que se le tiene a una gran empresa, pero lamentablemente siguen siendo, digamos, argumentos teóricos hasta que tengamos la corrida. En ese punto sí nos gustaría a nosotros también ver las corridas, porque pese a que, por ejemplo, el ministro Chapman y el director Mon son personas muy competentes y que tienen un alto nivel de experiencia en este tipo de cosas, es importante que nosotros... Erika, háblanos acerca de esas corridas, porque ahí sí ha habido una solicitud formal de todos los diputados, las bancadas en la Asamblea, en la Comisión de Salud, están pidiendo esas corridas y ahora tú nos dices que tampoco tú las has visto como tal, o ¿cómo sería? No, nosotros tampoco la hemos recibido. A ver, nosotros desde el sector empleador habíamos hecho unas corridas. Esta no es la propuesta que el sector empleador había hecho, o sea que hay, digamos, cambios materiales en cuanto a lo que podrían ser las corridas que ha hecho el propio Estado, y me parece que es válido hacer cualquier tipo de argumento en base a los números, porque si el día de mañana se está haciendo una propuesta de que, bueno, se aumenta o no se aumenta la edad de jubilación, o se aumenta o no se aumenta la aportación que tiene que hacer el sector privado a través de su cuota, tiene que estar basado en los números y ver cuál es el impacto de cualquier eliminación o cambio a lo que se está presentando en la ley. ¿Hay alguna justificación por la que no han entregado las corridas? Bueno, a nosotros la hemos solicitado, dicen que nos las van a estar entregando, entiendo que están haciendo varias gestiones. Ayer me dijo en el especial que tuvimos en Telemetro Reporta el director de la Caja, Dino Mon, que esas corridas se entregaron a la Comisión de Salud. Ellos la tienen, ellos, porque también, así como tú lo estás planteando esta mañana, vinieron representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, de CONATO, y también dijeron que están pidiendo las corridas. Se han distribuido algunas en PDF, ellos están solicitando un formato mucho más editable, que les permite entrar por un documento sistema, formal, no por pedacitos. O sea, no, formalmente se entregó a la Comisión de Salud. No, claro, pero estoy la Comisión de Salud parece que las está distribuyendo en PDF y es parte del tema ahora mismo, ¿no? Ahora, ayer también el ministro, hablando de las corridas, hablando de estas variables y las llamadas paramétricas, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicaba que son 4 puntualmente. Una tiene que ver con la cuota obrero patronal. La segunda, pues, tiene que ver con la edad de jubilación, evidentemente. La tercera, con el aporte de los 966 millones del Estado. Y la cuarta, con la mayor rentabilidad para las inversiones de la Caja de Seguro Social. Eso es lo que se metió en este paquete. Estas son las variables importantes sobre las cuales se ha estructurado todo lo que es el proyecto de IBM, ¿no? Y nuevamente, el objetivo tiene que ser lo que se está proponiendo bajo esta ley,
¿ayuda o no ayuda a resolver el problema de la Caja del Seguro ¿Y Social? por cuánto tiempo? Y para mí tiene que ser una respuesta definitiva. Es decir, nosotros no podemos decir que esto lo arregla temporalmente. No estaríamos haciendo una aportación real. Lo que tiene que demostrarse a través de esas corridas es que realmente logramos tener sostenibilidad. Va a tomar su tiempo, pero que logramos tener una sostenibilidad a largo plazo. De lo contrario, estamos todos perdiendo el tiempo. Entonces es importante ver las corridas y nuevamente, al final entendemos que las personas que están detrás de este proyecto de ley son personas que cuando estaban en el sector privado manejaban muy bien estos números y no me parecería que ellos podrían estar presentando algo sin ningún tipo de sustento, pero es importante que nosotros verifiquemos ese sustento, no para ver si lo hicieron bien, sino más bien que en el momento, bueno, es que más allá de eso, en el momento que se proponga, por ejemplo, oye, no se suba la edad de jubilación, que no se cambie el tema de las medidas a la cuota patronal, hay que ver realmente el impacto, por eso tal vez la importancia de verlo editable, porque si tú, por ejemplo, cierras una variable estrictamente científico, si tú quitas una variable, ¿cuál es el impacto en la sostenibilidad? Tienes que ver realmente qué variable mueve más la aguja para poder entonces hacer recomendaciones. Lo peor que nos podría pasar es una situación en donde el proyecto de ley sí tenga el objetivo de, digamos, tener la sostenibilidad en el sistema, pero que en la Asamblea de Diputados se quite uno de los parámetros y que eso le cree insostenibilidad. Eso solamente lo sabríamos teniendo las corridas. Ok, y en teoría, y lo dijo el presidente también, todos teníamos que hacer un aporte. En realidad, según lo que estás viendo por encima, ¿estamos todos aportando por igual o alguien debió aportar más o alguien debió aportar menos? Mira, y yo creo que dos respuestas hay. La primera es, precisamente cuando tú veas la sensibilidad en las corridas, tú te das cuenta qué efecto es mayor, si la cuota patronal va a ser un mayor impacto o si los 3 años tienen un mayor impacto, pero yo creo que una de las cosas que hay que entrar a mucho más detalle es ver de qué manera aumentamos esos retornos que está teniendo la Caja del Seguro Social. Si tú te comparas a nivel latinoamericano, hay países donde los retornos son por arriba del 7%, ahorita se está apuntando a un 4%, que eso es bastante bajo cuando lo comparas contra otros pares, pero también hay que ver en mucho más detalle cómo va a venir esa aportación que va a hacer el Estado, que al final son los aportes que hace el contribuyente. La única manera que esto sea una aportación del Estado es que ellos logren hacer eficiencias y logren generar ahorros a el aparato estatal, y de esa manera ahí es el sacrificio, digamos, que estaría haciendo el Estado. Sí, pero así que esa parte es hablamos importante. de 966 millones que va a aportar adicional el Estado, adicional a lo que les paga como patronos, el 3%. Sí. Pero la pregunta es, ¿son basados en que van a recoger más impuestos? Y si no... Claro, y digamos, yo uso los 1.2 mil millones en vez de los 966 porque esos 966 son extra. El resto estoy sacando platas del fondos del Estado que ya tenían un propósito y se la voy a pasar directamente a la Caja del Seguro Social. Esto no se puede ver desconectado a que nosotros hemos estado por los últimos meses hablando de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, hablando de un tema en la reducción en la Ley de Presupuesto, porque precisamente nosotros actualmente tenemos un déficit que viene de arrastre de muchos años, de que las calificadoras de riesgo lo han hablado, de que nosotros como ciudadanos hemos dicho que se ha estado gastando de manera irresponsable con la administración pasada las finanzas públicas, y cualquier aumento en la recaudación debe ir primero a tapar el hueco en las finanzas públicas. O sea que sí es importante entender que si va a haber un aumento en la recaudación, ver qué impacto va a tener eso en el global de las finanzas públicas y entonces ver de qué manera se buscan ahorros adicionales para entonces poder financiar esos 966. En materia de eficiencia, Eric, una de las entidades más ineficientes 100%. es la Caja del Seguro Social, donde hay una excesiva burocratización, donde los procesos tardan el triple o el cuádruple del tiempo que deberían tardar, donde los sistemas no se leen, donde hay exceso de personal administrativo según el estándar de una institución como esa frente al personal de salud. Sí. Es decir, ¿cómo se corrige eso? Mira, y ahí yo creo que viene una parte que, aunque tenga un impacto financiero, tiene una connotación más de gobernanza. Al final, parte del tema que nosotros tenemos que analizar con casi el mismo peso que va a tener las finanzas es el tema de cómo nosotros reestructuramos la junta directiva de la Caja del Seguro Social, cuáles son los poderes que al final va a tener el director, cuáles son, digamos, los diferentes cambios a nivel de tecnología, automatización y digitalización que se tienen que hacer. Actualmente, según el reporte de la Contraloría, tienes más de 32.800 empleados en la Caja del Seguro Social. Para muestra, digamos, y poderlo comparar, el Canal de Panamá tiene menos de 10.000.
y es una operación muchísimo más compleja. Y dentro de esos 32.800, por supuesto que tienes personal de salud y las personas que los apoyan, pero nosotros necesitamos ver de qué manera, a través de tener una junta directiva que sí tiene, digamos, las mismas atribuciones que tendría la del Canal de Panamá, que está buscando eficiencias, que exige ver de qué manera nosotros usamos el dinero del contribuyente de manera más eficiente y tratarnos de automatizar, vemos cómo ahí sí hay un verdadero sacrificio por parte del Estado de buscar ahorros. Hay otro elemento también importante aquí y muchos están presentándolo ahí en la Comisión de Salud de la Asamblea. Muchos hablan acerca de, y esta mañana también entrevisté a un diputado, el diputado de Moca, Pérez Barboni, que me hablaba acerca de nuevos impuestos. O sea, súmale nuevos impuestos para ver si esa cantidad que pone el Estado todos los años o que va a poner el Estado si se aprueban esta reforma de 966 millones, puede crecer. Y si crece, pudiese apoyar o apuntalar alguna de las otras paramétricas. No sé si esa sea una realidad o no. ¿Cómo lo evalúas? Mira, te diría, y me quiero mantener consistente con lo que yo he estado diciendo en declaraciones pasadas, yo creo que antes de subir cualquier impuesto, que al final, por ejemplo, un aumento en el ITBMS sería regresivo porque le baja el poder adquisitivo precisamente a los panameños que menos ganan, yo una de las cosas que revisaría serían las exoneraciones fiscales. Nosotros tenemos más de 48 regímenes tributarios y algunos sí cumplen con su propósito y otros no. La regla para mí debería ser muy sencilla. Lo que yo dejo de percibir como Estado es compensado por aumento en la actividad económica, por aumento en el empleo, estoy generando impuestos sobre la renta u otros tipos de impuestos a través de esa exoneración. Si la respuesta es sí, entonces esa exoneración funciona y cumple un propósito. Si la respuesta es no, hay que eliminarla, hay que consolidarla, hay que reestructurarla. Pero yo empezaría, antes de subir cualquier impuesto, primero ver qué ineficiencias estoy teniendo en los regímenes tributarios y eliminar eso. En una segunda instancia también tenemos que aumentar la base tributaria, que es un tema, digamos, un poco más estructural y va más allá del tema de las exoneraciones. Y esto yo creo que es algo que lo que coincidimos todos los agentes en la sociedad, tenemos un alto nivel de informalidad y una de las maneras de atacar la informalidad y que las personas puedan acceder, digamos, a pagar cuotas, sus cuotas en la Caja del Seguro Social o impuestos sobre la renta es reduciendo la barrera burocrática para crear sus empresas y para formalizarse. Panamá es el segundo país de Latinoamérica que más tiempo demora a desarrollar una empresa, más de 5.000 horas. Solo le ganamos a Venezuela. Y ese problema se resuelve modernizando, automatizando, haciéndosela fácil a las personas para formalizarse en lugar de empujarlos hacia la informalidad. Creo que tenemos una pausa para regresar, porque hoy también hay conferencia de prensa en unos minutos también del presidente José Raúl Mulino, allá de la presidencia, así que vamos a tener una pausa y regresamos en breve. Aquí conversando hoy con Eric Molino. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder hablando acerca de las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social y Flor nuevamente tenía esa duda acerca de si deben o no deben ser iguales las edades de jubilación. Insiste, ella no va a cejar en su intento. Es que eso es una pregunta válida, pero bueno, yo estoy tratando de desenmarañar mi teoría para ver si sale y les cuento, porque como estos dos no creen en mí, por eso les mandé a un geriatra. Después que vino exactamente el doctor Melchor, el para que atendiera a Guido y de paso. Sí, claro, él nos explicó y hay un tema fisiológico que se ve muy bien en las paramétricas que son puras, duras y frías, pero hay un tema cultural que no se ve en esas paramétricas y es que la mujer se queda sin trabajo antes que el hombre. Y eso es una realidad en Panamá y en muchos países del mundo. Entonces, deja de cotizar, entra en otra etapa productiva de su vida. Y creo que también ese es un elemento clave en esa diferencia de edades. Mira, si tú lo ves, yo creo que hiciste una aclaración bastante importante, que un tema es el fisiológico, en el cual yo no soy experto y no me atrevería a decir ahí. Por supuesto que cuando uno escucha a los expertos te hablan de un tema de desgaste por la maternidad y otras consideraciones, pero estrictamente matemático tienes un problema, porque tienes que la mujer se jubila antes, pero vive mucho más tiempo que los hombres. Entonces, ahí hay un descalce entre el número de aportaciones que estás haciendo y cuánto te tienen que durar esas aportaciones, y ha sido parte de la insostenibilidad en un sistema de reparto. Ahora, nosotros cuando estábamos proponiendo en el sector empresarial, en el sector empleador, cuentas individuales, parte del beneficio que tú tenías, y eso lo estuvimos debatiendo con otros colegas en otro medio, que cuando tú tienes una cuenta individual, esa cuenta es tuya. Si yo muero, eso yo se lo puedo heredar a otra persona. Ahora ya no se podrá, ¿no? Lo que pasa es que técnicamente, y aquí hay una diferencia que, gracias por la pregunta,
técnicamente tú tienes un solo fondo, que es el Fondo Único Solidario. Y las cuentas son nocionales, es decir, todo está en un fondo y contablemente está separado, pero no son cuentas individuales. Y eso sí genera un problema y un riesgo enorme porque en un par de años pueden volver a hacer lo que están haciendo ahora, que es la fusión del subsistema mixto con el subsistema de beneficio definido, en el que porque tienes un problema de liquidez han logrado fusionar o están proponiendo fusionar los dos sistemas y eso al final básicamente es un atentado contra la persona que está haciendo una aportación, que contablemente es un número, pero técnicamente esa plata no está garantizada que llegue cuando la persona se jubile.